Vamos a dar Mejor. inicio. ¿Cómo estamos? Ya doy ingreso a los últimos compañeros que se están incorporando. A partir de este momento ya no, porque nos interrumpen. Bueno, vamos pues compañeros. Buenas tardes, José. Qué gusto saludarlos a todos. Se recuerdan que en la clase anterior estuvimos platicando de forma presencial sobre la audiencia de primera declaración y el tema principal era cuando a una persona la detienen, la situación jurídica de esta persona hay que resolverla. Y resolver la situación jurídica de una persona detenida significa que se presente ante el juez y que el juez pueda determinar si esta persona debe ser procesada después de su detención, investigada después de su detención y que durante la investigación que pueda realizar el Ministerio Público determinar si esa persona tiene que quedar en una prisión preventiva o puede estar libre gozando de alguna medida sustitutiva. Entonces, en la clase anterior, solo para ir recapitulando para quienes no estuvieron, que por cierto, estuvimos muy pocos en la clase presencial, les voy a recordar que en la audiencia de primera declaración, se recuerdan que les dije, conforme al artículo 82 del Código Procesal Penal, da inicio a la audiencia, el juez se constituye, verifica la presencia de los sujetos procesales, realiza las advertencias preliminares, ¿verdad? ¿Qué advertencias preliminares? El juez explica, informa y advierte. Tres advertencias preliminares que veíamos en la clase anterior. Explica cómo se desarrolla el acto, le informa los derechos que le asisten a la persona detenida y esos derechos fundamentales son dos y los vimos en la clase anterior. Vamos a ver, Elizabeth, Eunice, ¿cuáles son esos dos derechos fundamentales que le asisten a todo detenido en la audiencia de primera declaración? Vamos, Eunice. Elizabeth Eunice Gaitán. Ay, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Aquí tengo mi código, ahorita le indico. Todo en el código, ¿verdad? Todo en el código. Sí, en la audiencia de primera declaración, según lo que tengo acá, tiene el sindicado tiene derecho a hablar, pues tiene derecho a declarar o no declarar por sí mismo y Tienen que estudiar, compañeros. Pilas, Elizabeth. Tiene que estudiar. Está ahí Artículo adivinando. 92, licenciado. Tiene que estudiar. Aquí tiene que ser esto fluido. ¿Quién? Artículo 92, derecho a elegir defensor. Se recuerdan que dije dos derechos fundamentales, ¿verdad? Uno es el derecho de defensa, muy bien, José, y el otro es el derecho de declarar o abstenerse. Pero el juez también le advierte que si decide declarar, será interrogado en su momento, pero también el juez le advierte que puede abstenerse y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Eso es lo que el juez advierte en este momento. Muy bien, Abraham y Byron. Vale, entonces, miren, los quiero a todos ahí con su estudio, por favor, repasen, ¿verdad? Ayer fue domingo, espero que hayan aprovechado su día domingo para estar estudiando, estar repasando, y si no lo hicieron, pues pónganse pilas para el siguiente domingo que tienen ahí de descanso. Algunos van a clínicas, pero verán, entonces aprovechen el tiempo libre. Bueno, entonces fíjense pues, ahí toma los datos personales del sindicado, realiza la intimación de hechos, todo esto lo vimos en la clase anterior. Realiza la intimación de hechos, explicaba las circunstancias en las cuales se da la intimación, la declaración del sindicado, cómo es que declara, el momento procesal oportuno, qué debemos hacer en el interrogatorio, quiénes pueden interrogar, si está obligado o no a interrogar, y si está obligado o no a responder también el sindicado. Luego hablamos sobre el auto de procesamiento, y aquí fue donde nos quedamos precisamente en este momento importante. Entonces yo les decía en la clase anterior que el auto de procesamiento, se recuerdan que tiene un fundamento principal que es el artículo 320 del Código Procesal Penal.
Y en ese auto de procesamiento queda determinadas las circunstancias por las cuales el sujeto ha participado en el hecho delictivo. Y ese mismo auto de procesamiento es aquel que sujeta a la persona a un proceso penal. Ese es el autoprocesamiento, el que sujeta a la persona a un proceso penal. Y en ese mismo auto judicial, el juez liga a proceso penal a la persona, es decir, lo sujeta a una investigación para que el Ministerio Público pueda investigar, pero por determinado delito. Porque en el auto de procesamiento queda determinado el delito por el cual la persona procesada, sindicado, imputado, debe ser investigado. Mayra, tiene la mano levantada, Mayra, puede hablar. Ay, disculpe, Lictis, la levanté sin querer. Ah, muy bien, perfecto. No sé si Vitalino quiere algo, argumentar algo. Vitalino, o solo se le levantó la mano. Bueno, entonces les decía que en el auto de procesamiento es importante porque queda determinado, compañeros, queda determinado el delito por el cual el Ministerio Público tiene que investigar. Por ejemplo, si William Cepeda es el fiscal, en esta audiencia de primera declaración, William como fiscal sabe el delito por el cual tiene que investigar a la persona sindicada, porque no puede orientar su investigación, William, por otro delito. Si el juez lo ligó a proceso penal al sindicado por robo agravado, que es el delito que consta en el auto de procesamiento, auto judicial de procesamiento, robo agravado, William, usted tiene que investigar por robo agravado. Usted no puede ir a investigar por extorsión. Usted no puede ir a investigar por robo. Aunque robo agravado y robo tienen similitudes en el tipo penal, pero tiene que investigar robo agravado, no robo. Por eso es que es importante el auto de procesamiento. Y William no puede investigar por el delito que él quiera, sino por el que consta en el auto de procesamiento. Y entonces yo les decía en la clase anterior que los fundamentos es el artículo 320 y 321 del Código Procesal Penal y el artículo 322. Y también les comentaba sobre el auto de falta de mérito. ¿Se recuerdan que en la clase anterior yo les explicaba que el artículo 172 es el fundamento del auto de falta de mérito? Y cuando en esta primera declaración se considere que no hay suficientes elementos de investigación, de convicción o indicios, entonces el juez lo que tiene que hacer es decretar la falta de mérito. En este momento procesal de la audiencia, el juez le concede la palabra, ¿se recuerdan? Tanto al fiscal como al abogado defensor. Y yo les decía, el fiscal realizará su argumento y solicitará el auto de procesamiento para que se ligue a proceso penal a la persona. Y el abogado solicitará por su parte que se decrete la falta de mérito, es decir, que el juez emita auto de falta de mérito, sinónimo de que la persona sea puesta en libertad, no investigada. Y si el juez decreta la falta de mérito por considerar que no concurren los presupuestos, por considerar el juez de que no hay suficientes indicios, entonces lo que va a suceder aquí es que le ordenan la libertad a la persona y lo que sucede es que finaliza la audiencia. Hasta aquí llegaríamos si se decreta la falta de mérito, hasta este momento. En cambio, si se decreta el auto de procesamiento, escuche esto, Irwin, si se decreta el auto de procesamiento, el juez hace mención que se liga a proceso y ahora vamos a discutir el siguiente momento, que es discusión de la medida de coerción. Es decir, el artículo 82, numeral quinto, vean ustedes, establece que el juez nuevamente le concederá la palabra al abogado y al defensor, al fiscal y al defensor, para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción. Pero estas medidas de coerción, Ángel,
solo serán argumentaciones si se emite un auto de procesamiento. Si se decretó a la falta de mérito, ahí terminó la audiencia. Si se decretó el autoprocesamiento, continuemos, dice el juez. Ya sabemos que lo va a investigar el Ministerio Público. Por eso quedó sujeto a un proceso. Pero ahora garanticemos si mientras dura la investigación, la persona debe quedar en prisión preventiva o gozando de medidas sustitutivas. Entonces, hablemos aquí de dos cosas. Lo primero es la medida de coerción de la prisión preventiva y lo segundo, la medida de coerción de la medida sustitutiva. Fíjense pues, solo hay dos medidas de coerción, o es prisión preventiva o es medida sustitutiva. O queda en prisión o queda libre con restricciones. Nada más, no hay tres. Entonces fíjense que la prisión preventiva la vamos a encontrar fundamentada en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Así es que todos al 259, Código Procesal Penal, por favor, todos al 259. Y fíjense que en este momento, el 259 hace referencia a que solo podrá ordenarse la prisión preventiva después de haber oído al sindicado. Ya se le escuchó allá en el autoprocesamiento. Cuando media información, escuche, cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o ha participado en él. Entonces, subraye, todo eso va con color amarillo, se recuerda, pero subraye con su lapicero, dice, o motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o ha participado en el delito. Por eso se decretó el autoprocesamiento. Y ahora, la prisión preventiva, veamos en qué casos se podría decretar una prisión preventiva. Y les voy a decir a ustedes que para que se pueda decretar o considerarse por parte del juez emitir auto de prisión preventiva, escuchen, aquí hay otra resolución judicial, es un auto, y todas estas resoluciones judiciales son oral. Entonces está el auto oral, aquí no va a ser escrito, oral, auto de prisión preventiva. Tres supuestos para considerar la prisión preventiva. Uno, que exista peligro de fuga. Es decir, que la persona se oculte o se vaya del país. Ese es el peligro de fuga. Entonces, el juez decretará prisión preventiva cuando considere que la persona procesada puede huir y ocultarse, puede irse del país y que en la próxima audiencia ya no comparezca. Ahí el juez entonces decretará prisión preventiva. Y el otro motivo es el peligro de obstaculización a la averiguación. Supónganse que ustedes son los fiscales. Ustedes van a investigar y vamos a ver después de esto cuál es el plazo para investigar. Pero ahora supongamos que ustedes son los fiscales. Ustedes van a investigar. Y así como ustedes en su calidad de fiscales necesitan investigar todas las circunstancias en las cuales se cometió el delito, también necesitan que se les garantice esa investigación y que el sindicado, el procesado, mejor dicho aquí, porque en este momento, después de que se dicta el auto de procesamiento, ya se le denomina procesado, que el procesado no vaya a entorpecer la investigación, que el procesado no vaya a destruir prueba, que no vaya a suprimir medios de investigación, que no vaya a llegar a donde está, por ejemplo, los medios, si hay documentales, y vaya entonces en donde se encuentren y empiece a destruirlos, ¿verdad? Empieza a destruirlos. O si hay archivos, por ejemplo, en alguna computadora, sabe dónde está la computadora, va a ir donde está la computadora, va a eliminar todo, se lleva la computadora, para que cuando el Ministerio Público llegue ya no encuentre nada. O sabe dónde está un video, sabe.
¿dónde puede obstaculizar? También puede considerarse porque no solo vaya a destruir o suprimir elementos de investigación, sino también porque vaya a influir en testigos, en coimputados, porque en casos, fíjense que hay casos en los cuales hay un solo sindicado, pero hay casos en los cuales pueden haber más sindicados. Entonces, cuando hay más sindicados y detienen a uno, el otro anda libre y se cree que hay peligro de obstaculización porque el que está detenido y sale en libertad con medidas sustitutivas puede llegar a decirle, mira, fíjate que de esta forma me detuvieron, de esto me están acusando, de esto me realizaron la intimación de hechos, por esto y esto dicen que yo pues participé. Entonces el otro también ya empieza ya a obstaculizar. Entonces, por eso les digo, entonces hay dos peligros procesales ahorita, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Va a llegar con la víctima, le va a decir, si llegas a declarar, ya vas a ver lo que te va a pasar. O va a llegar con porque la ley no hace referencia, y la ley puede considerar que puede influirse incluso con peritos. Va a llegar con un perito del INASIF y le decir, mira, si llegas o presentas ese perito, ya vas a ver, Y entonces ahí empieza la temeridad del sujeto, entonces ya no se actúa y no hay un desenvolvimiento del proceso penal. Por eso es que el juez en algunos casos dice, no, ¿sabe qué? Mejor váyase y esté en prisión, porque estando tras las rejas, ahí no va a poder ir a ningún lugar ni va a tener comunicación con nadie. El Ministerio Público investigará y en su momento determinará si usted cometió el delito o no. ¿Verdad? Entonces, peligro de fuga, peligro de obstaculización, y hay otro supuesto que puede orientar al juez a decretar prisión preventiva. Es que el delito por el cual la persona quedó procesada tenga prohibición expresa para el otorgamiento de medidas sustitutivas. Es decir, obligadamente el juez debe decretar prisión preventiva en determinados casos. Por ejemplo, si la persona queda ligada a proceso penal por el delito de robo agravado, por asesinato, por homicidio, esos delitos obligadamente el juez debe decretar prisión preventiva. Aunque así consideremos que la persona no se va a dar a la fuga, el juez debe decretar prisión preventiva y no hay nada más que argumentar porque la ley establece que el que quede ligado a proceso penal por robo agravado, prisión preventiva, punto. ¿Verdad? Entonces vamos a ver esos supuestos ahorita, vamos a ver esos supuestos y otros delitos. Pero ahorita solo era como la introducción para que ustedes fueran orientados. 3 supuestos: peligro de fuga, peligro de obstaculización o por qué el delito tenga prohibición para el otorgamiento de medidas sustitutivas. Entonces, vamos pues, compañeros. Ya vimos el artículo 159 del Código. Ahora vamos, por favor, creo que Mayra tiene la mano levantada. Mayra. Disculpen. ¿Quién más? Eduardo, creo que también tiene la mano levantada o se les quedó. Licenciado, buenas tardes. Me saluda Leonardo. Sí, Leonardo, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo quería hacer una pregunta relacionada a la audiencia de primera declaración. Esto de... ¿Es posible que un juez solicite que la audiencia se realice directamente con él? O sea, que en su judicatura, que no se haga con un juez de turno. Sí, lo que les explicaba en la clase anterior es correcto. Sí, si usted es el juez contralor, lo correcto es el juez contralor, Leonardo, y usted sabe, y se lo explicaba en la clase anterior, la competencia del juez de turno. Pero si usted es el juez contralor y dice, no, yo no quiero que el juez de turno conozca aquí porque yo soy el juez contralor, yo soy el que conozco el caso, y tiene espacio en su agenda de audiencias del día, manda a pedir el expediente y usted evacúa la audiencia de primera declaración. Ahí no hay ningún inconveniente. Sin importar los días. No, porque usted sabe que si es juez contralor, ¿qué días trabajaría si es juez contralor?
de lunes a viernes, ¿no? Claro. Entonces, si es horario inhábil, va a conocer el juzgado de turno. Pero previo a eso, se recuerda que le tiene que pedir el expediente a usted, que es el juez contralor. Ah, muy bien. Entonces, si a la persona le tuvieron el sábado, hasta el día lunes le van a mandar a pedir a usted el expediente. Le va a decir, juez Leonardo, nos envía el expediente, le va a decir el juez de turno. Entonces, le dice, no, ¿sabe qué? Mándemelo a mí. Yo voy a conocer aquí la primera declaración. ¿Verdad? Así es. Excelente, muchas gracias. Gracias por la aclaración. Muy bien. Ahora, el juez de turno conoce primeras declaraciones sábado, domingo, pero en los casos que son de delito flagrante. ¿Se recuerdan los casos de delito flagrante? Ahí no tienen juez asignado, porque no hay investigación preliminar, no hay juez contralor, es delito flagrante. Herbert tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes, Lick. Solo una preguntita. ¿Cuál fue la tercera prisión preventiva que nos estaba comentando? No la pude anotar. ¿La tercera qué? Prisión preventiva. Ah, no. No hay ni primera, ni segunda, ni tercera prisión preventiva, solo hay una. Pero lo que yo les decía era los supuestos o los casos en los cuales el juez puede decretar una prisión preventiva. El juez puede decretar prisión preventiva cuando exista peligro de fuga, peligro de obstaculización o el delito por el cual se decretó auto de procesamiento, aquí, vean la pantalla, tenga prohibido. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Entonces, vamos al artículo 262, compañeros. Fíjense, pues, dice, escuchen esto, si ustedes son los abogados y quieren que a sus clientes les decreten una medida sustitutiva para no estar en prisión, miren lo que tienen que desvanecer. Ojo, pues, abogados y abogadas, tienen que desvanecer 2 peligros procesales. El primero es peligro de fuga 262. Para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrá en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. 1. Arraigo en el país, determinado por su domicilio, es decir, que sea guatemalteco. ¿Verdad? Porque si es extranjero, pues hay evidente peligro de fuga. Hay que acreditarle al juez que es guatemalteco. Ahora les pregunto, ¿cómo le acreditaríamos al juez que nuestro cliente es guatemalteco, Eric? ¿Cómo le demostramos, Eric Medrano? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Simplemente con el DPI, obviamente eso nos va a acreditar que somos guatemaltecos. Eso, muy bien, que es guatemalteco, perfecto, ¿verdad? Ahora, vamos pues, Erika Yamilet. Vamos, Erika. Aquí hay otra situación, dice, residencia habitual. ¿Cómo le acreditamos al juez, Erika Yamilet, cuál es la residencia habitual de la persona procesada? Es decir, de su cliente. Bueno, no está Erika. ¿Se encuentra Erika presente? Recuerden que tienen que estar presentes en las clases, no solo es estar conectado, compañeros. Yo aquí tomo nota, por eso les pregunto. Vamos, Irma, ¿quieren la palabra? Buenas tardes, Alex. ¿Será que podríamos comprobar con un recibo de servicios básicos que nosotros vivimos ahí o con nuestro RTU? Sí, pues la mayoría tenemos un RTU o un NIC, donde podemos comprobar que esa es la residencia. ¿Podría ser? Es correcto. Muy bien. Con un recibo. Dice, ¿dónde es su residencia habitual? Ah, es que yo vivo en tal dirección. Entonces, ¿cómo lo acredita? Con un recibo de energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, así es como tenemos que ir acreditándole al juez ya en una audiencia práctica, en una audiencia real, en una audiencia oral, ¿verdad? Entonces, ¿qué documento le tenemos que presentar en este momento al juez si queremos que nuestro cliente no esté sujeto a una prisión? Recibo de energía eléctrica. Ah, bueno, por cierto, miren, aquí tengo un recibo de luz, ¿sí? Miren. Tengo un recibo de luz. ¿Con esto se puede? Sí se puede. Claro, aunque ahí dice la dirección, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que acreditarle al juez, ¿verdad? ¿Qué es guatemalteco? ¿Cuál es su residencia habitual? Y ojo, porque en muchos casos sucede que se le quiere acreditar al juez en dónde vivirá la persona. Y el código no establece la residencia en donde vivirá, sino la residencia habitual. Y la residencia habitual es donde ustedes
han estado viviendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que enfocar. Luego dice, el asiento de familia. Bueno, demostrémosle que tiene un asiento de familia Evelyn Reyes. Vamos, Evelyn Reyes. Que tiene un asiento de familia. ¿Cómo demostraría que tiene asiento de familia, Evelyn? Aquí presente, Lick. Muy bien. ¿Cómo acreditaría el asiento de familia? Es decir, si tiene hijos, tiene esposa. Primero, ver si no está su estado civil, registro RENAP, si le aparecen hijos reconocidos. Eso, muy bien. Si tiene hijos, y si su cliente tiene 2 hijos, ¿cómo le acredita al juez que tiene hijos? Por medio de las partidas de nacimiento. Eso, certificado de nacimiento, ¿verdad? Muy bien, excelente, José. Muy bien, Evelyn. Entonces dice, vea pues, su negocio, dice, o su trabajo. Señor juez, mi cliente trabaja y trabaja en una empresa. Aquí está la constancia de ingresos. Y le muestro, aquí está la constancia de ingresos, señor juez, ¿verdad? Extendida por la Unidad de Recursos Humanos. Bueno, luego dice, fácil, dice, ay, si tiene negocio, bueno, que tiene un negocio, tiene su patente, mencionaba Irma, el RTU. El RTU también acredita que puede ser o tener una actividad comercial. Bueno, facilidades para abandonar definitivamente el país. Eso es un movimiento migratorio, pero esa parte del movimiento migratorio o facilidades para abandonar el país, miren, eso sí nos va a costar un poquito. Si queremos conseguir un movimiento migratorio, va a tardar horas o posiblemente días, y la situación jurídica de nuestro patrocinado debe resolverse rápido. Entonces, eso pues no es tan relevante, de veras, pero demostrarle al juez dónde es su residencia habitual, asiento de familia, y si trabaja, eso sí es esencial. Entonces, son documentos que hay que ir acreditando, ¿verdad? Son documentos. Ahora, fíjese pues, número 2, dice la pena que se espera como resultado del procedimiento. Eso les voy a comentar, aunque está en el Código Procesal Penal, les voy a contar que eso no lo toman en consideración los jueces por lo siguiente, porque dice la pena que se espera como resultado del procedimiento. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Aquel caso en donde se espera que la pena a imponer de una persona sea de 6 años mínimo. Por ejemplo, fíjense pues, el delito de extorsión, por ejemplo, tiene una pena mínima de 6 años de prisión. 6 años de prisión. Y ustedes saben que la pena que exceda de 5 años no puede ser conmutable. Eso sería inconmutable. ¿Se recuerdan de eso allá en penal? Ok. Entonces, se consideraba que la persona se iba a dar a la fuga cuando quedaba ligada por un proceso cuya pena mínima era de 6 años, por ejemplo, o superaba los 5, porque sabía que si lo condenan, fijo, tendrá que ir a una prisión por más de 5 años. En cambio, el que estaba ligado a un proceso penal por una pena menor a 5 años, decían, no importa, porque aunque me condenen, yo conmuto y pago. Entonces decían, no importa, porque voy a pagarle al Estado. Cambio mi pena de prisión, entonces no se daba la fuga. En cambio, el que pensaba, por eso la pena que se esperaba como resultado del procedimiento, superaba los 5, prisión fijo, vaya y enciérrese en una cárcel. Entonces decían, no, mejor me voy. Entonces los jueces dijeron, momento, esto ya no, porque violenta el principio de presunción de inocencia. El dejar privada a una persona de su libertad, bajo ese supuesto, violenta la presunción de inocencia. Todos son inocentes hasta que no se dice una sentencia firme. E incluso les voy a contar que en el debate oral y público se puede cambiar el delito. El tribunal puede cambiar el delito. Pero eso lo vamos a ver en la etapa del debate. Entonces, todos son inocentes. Entonces, eso queda fuera del argumento. Número 3. La importancia del daño resarcible es la actitud que el sindicado imputado adopta voluntariamente frente a él. Es decir, aquí ve mucho el juez que la persona se pueda presentar diciendo, aquí estoy. Hay una orden de aprehensión en mi contra y aquí me estoy presentando. ¿Verdad? Es cuando vemos que el sindicado o quien se considere que está siendo sindicado
o hay una orden de aprehensión vigente en contra de la persona, se presenta. Dice, aquí estoy. El juez dice, ¿cómo va el peligro de fuga si él mismo se está presentando a esta audiencia? Y en aquellos casos, ¿se recuerdan cuando yo les explicaba a ustedes en la clase anterior la citación, la primera declaración? ¿Quién es citado y comparece voluntariamente? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir que se va a dar a la fuga si él mismo está respondiendo a la citación y está llegando ante el juez? ¿Verdad? Bueno, 4. El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento u otro procedimiento, dice, en la medida de que voluntariamente se pueda someter a la persecución penal. Fíjense que esta parte de la conducta del sindicado en el procedimiento o en otros procedimientos anteriores, lo vamos a acreditar con antecedentes penales. Yo creo que muchos de ustedes, la mayoría, estoy casi seguro que trabajan y cuando fueron a pedir empleo, ¿verdad? O andaban en búsqueda de empleo, ustedes tuvieron que presentar antecedentes penales porque demostraba la conducta de ustedes en la sociedad. Entonces aquí hay que demostrarle al juez con antecedentes penales que nuestro cliente no ha tenido problemas anteriores con la justicia. Y número 5, la conducta anterior del imputado. Esa conducta anterior del imputado queda abierta la forma en la cual podamos acreditarle al juez, es decir, demostrarle al juez. Pero les voy a decir un documento concreto, las cartas de recomendación. Así como cuando iban a pedir trabajo, ustedes, y lo recomendaban. Recomiendo ¿a quién? A Irving Enrique Ruano Arias, que es una persona de buenas costumbres, honrada, trabajadora, ¿verdad? Entonces, cuando la persona es procesada, también se le acredita esto al juez. Y fíjense que tenemos que llevar a las audiencias, y se lo digo porque ya en el próximo curso, como les digo, ya van a llevar su parte práctica y tienen que ir a recolectar ustedes estos documentos porque ya simulan audiencia. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a la audiencia de primera declaración, tengo que llevar mis documentos. ¿Qué van a llevar? Voy a llevar mi recibo de energía eléctrica, voy a acreditar en la residencia habitual. Voy a llevar certificado de nacimiento de los hijos, aquí está. Voy a llevar cartas de recomendación, aquí está. Voy a llevar constancia de que trabaja, aquí está. Pero me falta algo más. ¿Cómo le acredito al juez que es guatemalteco? Les dije. A ver. Con el DPI. No, con el DPI. Pero fíjense, abogados, les voy a contar algo. Fíjense que mientras mi cliente, verá que es el procesado, fue detenido, forcejeó con los agentes y en el momento que forcejea, pierde la billetera. No tenemos DPI. Abogados, ¿cómo le acreditamos al juez que es nuestro cliente? A ver. ¿Se puede con pasaporte? Se puede con pasaporte, se puede con el certificado, Entonces, señor juez, el DPI de mi patrocinado no lo tengo, pero aquí tengo un certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas, se lo presento y se lo pongo a disposición. ¿Qué les parece? Del NIT. Bueno, miren, lo cierto es que les voy a decir algo, hay muchos documentos, pero sí tenemos que ser bien concretos. Miren, en el NIT, por ejemplo, no le aparece su fotografía. No le aparece fotografía. Entonces, hay que acreditar pues, quién es la persona, pero bien. Por ejemplo, alguien decía, no, mire, y un carnet podría acreditar. Mire, si tiene un carnet de trabajo, le acredita quién es la persona. Pero en el carnet de trabajo, por ejemplo, no dice guatemalteco. Ese micrófono, Jorge. ¿Ya? ¿Y con la licencia, Slick? La licencia es un documento, claro, ¿verdad? Por eso digo, siempre y cuando diga que es guatemalteco, todos ustedes acrediten, presenten esos documentos, ¿verdad? Eso es importante y eso ustedes, por favor,
tienen que tenerlo ahí pues bien en cuenta y bien en consideración. Bueno, entonces vamos con el primero, peligro de fuga. Ahora vamos con el siguiente, peligro de obstaculización a la averiguación. Fíjense pues, toda persona es inocente, por lo tanto, mi patrocinado, ojo con esto Gustavo, es inocente. Y así lo vamos a considerar hasta el último momento procesal. No importa si se ha dictado una sentencia condenatoria. No importa si lo condenaron a 10 años de prisión. Después del debate todavía siguen los medios de impugnación. Y aunque lo hayan condenado, si impugnamos sigue siendo inocente. Hasta que una sentencia no lo declare culpable, sentencia firme. Entonces, el peligro de obstaculización lo vamos a considerar conforme el artículo 263. Dice, para decidir acerca del peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha que el imputado podría, escuche, podría, dice, podría, vamos al futuro. 1. Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Entonces, en el examen, por ejemplo, los supuestos por los cuales el sindicado pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba son supuestos para considerar qué peligro procesal. Peligro de obstaculización a la averiguación. No vamos a decir peligro de fuga. Ese es peligro de obstaculización. Por eso tienen que leer ustedes. 2. Que se pueda influir en coimputados, testigos, peritos que informen falsamente y se comporten de manera desleal, es decir, que ya no llegue. Es un supuesto para considerar el peligro de obstaculización. Inducir a otros a que se comporten de tal forma, es decir, no lo hace directamente el sindicado, sino que le dice a otro tercero, mira, anda y le vas a decir a aquella persona que si llega a declarar, ya va a ver lo que le va a pasar. Entonces el sindicado directamente no hace, dice, yo no hice nada, pero mandó a otro a que fuera a decir. Ese es peligro de obstaculización. Entonces miren eso, qué interesante, peligro de fuga y peligro de obstaculización a la averiguación. Ahora, les voy a contar. Está el otro supuesto. Vamos al artículo 264 del Código Procesal Penal y quiero que ustedes se ubiquen, por favor. 264, Código Procesal Penal. Voy a tratar de seguirlos aquí con mi código, permítanme. Vamos todos. Ubiquen el párrafo donde dice, después del numeral séptimo, tercer párrafo, no podrá concederse ninguna medida sustitutiva. Ubiquen todos, por favor, ese párrafo. No podrá concederse ninguna medida sustitutiva. Vamos a ver. Muy bien, perfecto. Entonces dice, ojo pues, no podrá concederse ninguna medida sustitutiva enumerada anteriormente en los procesos instruidos en contra. Escuche esto. Viene el primer supuesto, compañeros. Primer supuesto. Cuando la persona es reincidente o delincuente habitual. Ese es el primer supuesto. Ojo pues. ¿Qué es ser reincidente? Vamos, Baltasar. Baltasar, ¿qué es ser reincidente? Buenas tardes, Lic. Es cuando, pues, en este caso, las personas recurrentemente cometen el mismo delito. Muy bien, entonces, ¿cómo le va a acreditar usted al juez que su cliente no ha cometido otro delito anterior? Es decir, que no es reincidente, el señor juez es delincuente primario. ¿Cómo se lo va a acreditar? Baltasar. ¿Con los antecedentes penales? Eso, Eric, eso, Baltasar. Y creo que Susana también. ¿Susana? Creo que iba a decir. Sí, licenciado, con antecedentes penales. Muy bien, con antecedentes penales. Entonces, el antecedente penal les va a servir para desvirtuar el peligro de fuga y también les va a servir para desvirtuar este primer supuesto a considerar para que su cliente le puedan otorgar medidas sustitutivas. Porque ahí dice, no podrá concederse ninguna medida sustitutiva enumerada anteriormente en los procesos contra reincidentes. Señor juez, mi cliente no es reincidente. Aquí está el antecedente. Perfecto, decir el juez. Ni delincuente habitual. Y mire los otros supuestos. Vamos con los otros supuestos, pues. Este es otro supuesto. Cámbiele de color con su lapicero, haga algo, pero cambie, identifique.
Mire, porque aquí viene un catálogo de delitos. A los procesados por homicidio, por asesinato, por parricidio, por violación, por secuestro, mire, por robo agravado, esos delitos, abogados y abogadas futuras, no gozan de medida sustitutiva. El que en audiencia oral ante el juez, si la persona quedó ligada por robo agravado, va ante el juez y le pide medidas sustitutivas, miren ustedes, fuera de una vez, porque no goza de medida sustitutiva. Entonces, si en el examen les viene un caso en el cual su cliente quedó ligado a prisión, a proceso penal por el delito de robo agravado, usted como abogado, ¿qué medida de coerción solicitaría? ¿Prisión preventiva? ¿Medidas sustitutivas? ¿O no realiza ningún argumento? A ver, vamos. Ingrid, Guadalupe. Si su cliente quedó ligado por robo agravado, solicita prisión preventiva, medidas sustitutivas o no realiza ningún argumento. Ah, no está. La compañera no está. A ver, Ivy Hernández. Ivy Hernández. Lick, perdone, no sé si me escucha. Ah, ya, Ingrid, ya la escuché. Ah, perdón, es que disculpe, está ahí un poco malita, va. Va, está bien, solo escúchenos entonces. Creo que Eric quiere hablar. Va, ¿quién? Creo que Dani. Vamos pues, Susan. A lo que usted había preguntado, pues aquí mismo dice que no se le podrá proporcionar, por así decirlo, ninguna de las medidas sustitutivas, ya que es robo agravado. Muy bien, perfecto. Entonces no solicita prisión ni medidas, no realiza ningún argumento. ¿Por qué? Y usted ya dio la respuesta. Porque el artículo o porque el delito por el cual quedó ligado a proceso penal no tiene otorgamiento de medida sustitutiva o tiene prohibición para que se le otorgue medida sustitutiva. Fundamento legal, artículo 264, Código Procesal Penal. Eso es lo que tienen que responder. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tienen que responder. Pero quienes asistieron a clase la responden, pues. ¿Verdad? Entonces, por eso pónganse pilas, ¿verdad? Hay quienes no vienen a clases, no asisten ni virtual ni presencial y solo les pasan el chivo y eso no es correcto porque ustedes están conectados. Entonces, pero les digo, ahí pues tienen que responder ustedes. Fundamento legal, 264, Código Procesal Penal, y ahí está mi calidad. Bueno, entonces, sigamos. Miren ahora, viene lo otro. Dice, aquí hay otro supuesto, miren, aquí hay otro supuesto. Dice, al reincidente, pero escuche esto. Ojo con esto, Baltasar, porque aquí es el reincidente, pero de delitos específicos. Portación ilegal de armas de fuego, de uso civil y deportivos, primer delito. Segundo delito, reincidente del delito de tenencia o portación de armas de fuego con el número de registro alterado, borrado, no legalmente marcado por la EJECAM. Abogados. Usted es contratado para evacuar una audiencia de primera declaración. Su cliente quedó ligado a proceso penal por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil o deportivas. ¿Qué medida de coerción solicita usted para su cliente? A ver, Jonathan López, ¿qué medida de coerción solicita usted para su cliente? Si se queda ligado por el delito de portación ilegal de armas de fuego. No es reincidente. ¿Qué medida de coerción solicita? Buenas noches, licenciado. Ahorita le digo.
dio, no tiene que buscar mucho. Javier Quintanilla, vamos, ayúdale, Javier. Vamos, Edras. Buenas noches, licenciado. Yo pediría medida sustitutiva, ya que, bueno, debería ver si mi cliente no es residente. Si no es residente, sí pediría medida sustitutiva. Muy bien. Y si en el caso dijera que la persona es procesada por el delito de portación ilegal de armas de fuego y el juez determina que es reincidente, ¿qué medida de coerción debe aplicar el juez? Prisión preventiva. Prisión preventiva. A ver, no se dan cuenta, esto no está complicado, solo hay que analizar ahí, pues sí, y ahí hay supuestos, ¿verdad? ¿Estamos? Vale, ahora vamos avanzando, por favor. Vean ustedes, también está aquí, vamos a lo siguiente. Aquí está, miren, ahí en el siguiente párrafo dice, tampoco podrá concederse medidas sustitutivas cuando la persona quede ligada a proceso penal por un delito establecido en la ley contra la narcoactividad. Abogados y abogadas. Si su cliente queda ligado por el delito de posesión para el consumo, escuche esto. Escuche esto, Javier. No sé si está ahí, pero no, ya no respondió. Si la persona queda procesada por el delito de posesión para el consumo, en virtud que andaba por la calle fumando su cigarrillo, lo detuvieron, usted es el abogado, lo ligan por el delito de posesión para el consumo, le da al juez la palabra para que usted solicite medida de coerción. ¿Qué medida de coerción puede solicitar si usted es el fiscal? ¿Qué medida de coerción solicitará si usted es el fiscal? Prisión preventiva. Y si es abogado, no va a solicitar medidas sustitutivas, porque nunca se las van a otorgar, porque todas las personas procesadas por narcoactividad no gozan de medidas sustitutivas. En consecuencia, debe el juez decretar prisión preventiva. ¿Estamos, compañeros? Edras, ¿cómo vamos? Todo claro, licenciado. Eso. ¿Cómo vamos los demás? ¿Todo bien? Claro, Lee. Muy bien. Muy bien, Luis. Muy bien, Luis. Perfecto. Ahora, sigamos avanzando. Pues fíjense. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Aquí estamos. Analicemos lo siguiente, pues. Si ya se decretó, veamos, o no se decretó, digamos, ya el juez tendrá que decidir si otorga una prisión preventiva o una medida sustitutiva. Ya ustedes saben los supuestos. Si otorga medidas sustitutivas el juez, vean el artículo 264, por favor. Este 264 establece el inicio sustitución y dice, siempre que el peligro de fuga o obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por la aplicación de otra medida menos grave para el imputado, dice, el juez competente de oficio podrá imponer algunas de las siguientes medidas sustitutivas. 1. Puede decirle, decreto el arresto domiciliario, es decir, la prohibición de salir del país. No puede salir, pero puede arraigar al guatemalteco, por eso miren aquellos documentos. 2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona. Miren, algo que tenemos que tomar en cuenta es que el derecho penal es personalísimo. Esto significa, Byron, que su cliente, si es procesado, él es el responsable de comparecer ante el juez. Aquí no es que vaya a comparecer otra persona con aquella figura que se le llama en la práctica garante, que dice, yo me hago cargo de mi hijo, dijo aquel señor. El señor tenía 66 años y el hijo tenía 23. Yo me hago cargo de mi hijo, le dijo el juez. Mire, señor, le dijo, aquí, señor, usted no tiene que hacerse cargo de nadie porque su hijo ya es adulto. Yo no lo voy a tomar en consideración ni voy a relacionarlo en el proceso penal. Entonces, el derecho penal es personalismo. Dice, o una institución determinada a quien informará periódicamente al tribunal. Miren, 3, la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o autoridad que se designe. Esto, fíjense que esta 3 de presentarse al tribunal o a las autoridades donde ustedes van a encontrar a aquellos sindicados compareciendo cada 8 días, cada 15 días, cada mes, a firmar el libro de asistencia de sindicados a los juzgados. Entonces llegan a los juzgados y dicen, vengo a firmar el libro de asistencia. Entonces en el juzgado le dan el libro, firme pues.
Y ahí hace constar el nombre que se presentó tal fecha. Cuando el juez quiere verificar, dice, bueno, vamos a verificar si el sindicado Esteban está compareciendo aquí o ya se dio a la fuga. Traigan el libro. Aquí está, miren, firmó en tal fecha, cada 8 días está cumpliendo a cabalidad. ¿Ya? Eso es lo que, ahí es como se sustituye. Vamos a ver. Quiero mostrarles algo, fíjense. En la actualidad, les voy a contar, funciona lo que se le llama sistema biométrico. ¿Qué es esto del sistema biométrico? Algunos de ustedes, cuando entran a sus lugares de trabajo, algunos de ustedes marcan con su huella. Entonces, el sistema biométrico precisamente es eso, que la persona pueda colocar su huella, ¿verdad? Su huella. Y ya el sistema le reconoce que marcó y que asistió. Ese es el sistema biométrico. Y eso es algo moderno en el Ministerio Público, eso es algo moderno. Vamos a ver acá. Miren, eso es algo moderno. Aquí está. Miren, cumplimiento. Dice, MP moderniza control de asistencia de personas procesadas. Y ahí está. Bien. Llega la persona, registra su huella y ya puede llegar. Eso está abierto 24 horas, compañeros. O sea, que no les vayan a echar cuentos sus clientes que miren, que es que fíjese que yo no llego porque no me dan permiso en el trabajo. Mentira. Medidas sustitutivas. El Ministerio Público ha desarrollado un programa que permitirá agilizar el procedimiento de marcación y cumplimiento de registro de la medida sustitutiva, que las personas ligadas a proceso hacen periódicamente a nivel nacional, sustituyendo la firma manuscrita por el registro de la huella dactilar dentro del sistema informático, el cual reconocerá toda la información mediante un previo registro personal en la Fiscalía de la Mujer. ¿Cómo funciona? Paso 1. El usuario debe presionar el botón de huella para poder ingresar. Debe colocar el dedo con la huella registrada sobre la pantalla por 3 segundos. Paso 2. Colocarse frente a la cámara y seleccionar la opción que contiene la información de la medida sustitutiva a la que dará cumplimiento. Paso 3. Seleccionar la opción de imprimir para poder obtener su constancia y salir del sistema. Los beneficios del programa son: seguridad al utilizar de forma personal su huella dactilar. Bueno, pero eso es algo corto para que ustedes vean, pues, pero se dan cuenta de que, pues, también ya utilizamos la tecnología para poder sustituir aquellos libros, ¿verdad? Aquellos libros que en los juzgados todavía están. Ustedes, algunos han hecho pasantías y ahí ven aquellos librones, pero son aquellos librones de miren, cada página de esto. Pero eso se sustituyó. En la actualidad, no es solo la Fiscalía de la Mujer, ahora es a nivel nacional, puede. Si en algunos departamentos todavía no está el sistema biométrico, es como un cajero automático, ¿verdad? Ahí van a llegar y colocan su huella. ¿Sí? En los sindicatos. Bueno, eso les vino a ayudar bastante. Ok, vamos, entonces pueden pedirle eso a ustedes al juez. Y ya les voy a explicar más adelante lo que es el control telemático. Más adelante les voy a dar una clase del control telemático, que es el brazalete. Pero eso, para no confundirlos tanto ahora en esto. Bueno, entonces, ya estamos claros con las medidas sustitutivas. Número 4, dice, la prohibición de salir del país sin autorización. Miren, 4, la prohibición de salir sin autorización del país. ¿Esto qué significa? Si se cree que nuestro cliente se va a dar a la fuga, señor juez, solicito que le prohíban salir del país. O sea, si el MP, por ejemplo, dice, señor juez, se va a dar a la fuga el procesado, señor juez, solicito una medida sustitutiva para mi cliente que es prohibición de salir del país. Es decir, ustedes harán su argumento. Ya ustedes verán, ni siquiera tiene pasaporte, nunca ha salido del país, no tiene... Entonces, esos son sus argumentos. 5. La prohibición de comunicarse, dice, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos lugares. Vamos a ver. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones en determinados lugares o visitar determinados lugares o concurrir a estas reuniones. ¿Qué peligro procesal se desvanece aquí, abogados? A ver, Evelyn Fabiola Rodas,
¿Qué peligro procesal se desvanece aquí, Evelyn? El peligro de fuga. ¿Será que el peligro de fuga? A ver. Obstaculización. Eso, Fabio. Vamos, Emily. ¿Qué dice Emily? Sí, justamente eso le iba a comentar, Lee, obstaculización. El peligro de obstaculización, porque si el MP dice, señor juez, solicito prisión preventiva porque hay peligro de obstaculización. La persona puede llegar a tal lugar, allá está la empresa y puede suprimir medios de investigación. Entonces dice como abogada Emily, dice Emily, señor juez, solicito que se le imponga la medida sustitutiva de la prohibición de concurrir en determinado lugar, es decir, que se le prohíba llegar a tal empresa, o a tal dirección, o a tal casa, o a tal inmueble, ¿verdad? Número 6, la prohibición de comunicarse con persona determinada. Si el fiscal dijo, señor juez, hay peligro de obstaculización porque puede comunicarse con testigos, con peritos o con otros coimputados, ahí está la medida sustitutiva que hace superar ese peligro procesal. Entonces le voy a solicitar prohibición de comunicarse con persona determinada. Si el Ministerio Público considera que mi cliente, que es el procesado, puede comunicarse o tener comunicación con la víctima o con aquella señora que era la que vendía atoles, que fue la que presenció que va a ser posible testigo del MP, señor juez, prohíbale a mi cliente acercarse a esa señora, acercarse a la dirección donde vive esa señora, donde trabaja, para superar esos peligros. Entonces, si bien es cierto, hay un peligro de obstaculización y hay un peligro de fuga, abogados, también es que hay medidas sustitutivas que hacen superar esos peligros procesales. Ustedes se están dando cuenta. ¿Verdad? Se están dando cuenta. Entonces, y 7, la prestación de una caución económica. Fíjense que esa caución económica, les voy a contar. Eso es, por ejemplo, y más se da en aquellos delitos patrimoniales. Cuando, por ejemplo, si es un caso de una estafa, entonces el juez puede decretar una cantidad equivalente al monto de la estafa. Si es un robo, por ejemplo, una cantidad equivalente a lo que robó o hurtó o apropiación y retención indebida. Esa caución económica es una cantidad de dinero que el sindicado debe de depositar a la tesorería del organismo judicial y que dejando depositados, por ejemplo, 2,000 quetzales, entonces, esto era antes, porque ahora el dinero es tan simbólico, 2,000 quetzales ya no alcanza. Entonces, fíjense, pues, si depositaba 2,000 quetzales en la tesorería del organismo judicial, se creía que la persona no se iba a dar a la fuga, porque depositó 2,000 quetzales. Decía, ¿cómo se va a dar a la fuga si hay 2,000 quetzales ahí depositados? Los va a perder. Pero ahora, 2,000, 3,000, 4,000, miren, se va. Ay, que 2,000 quetzales ya no alcanza ni para un súper, entonces mejor me voy. Entonces, eso ya no es garantía. De veras, la caución económica se volvió tan simbólica que en algunos casos se van a dar cuenta ustedes que se le impone la caución económica de 300 quetzales. 300, ay, Dios, miren, se volvió tan simbólico. Pero hay otros que se pueden colocar. Bueno, compañeros, ya sea entonces, o con esto, que se va a decretar prisión preventiva o medida sustitutiva, cualquiera de las dos medidas de coerción. No hay una tercera, solo cualquiera de las dos. Ahora, vamos a avanzar y ya vamos a terminar. Ahora el juez, si se decretó prisión preventiva, o con esto, compañeros, si se decretó prisión preventiva, presten atención, el plazo máximo que tendrá el fiscal para investigar después de esta audiencia son 3 meses. Y si se decretó una medida sustitutiva, el plazo máximo para investigar son 6 meses, compañeros. Entonces, si ustedes son los fiscales y en contra de la persona se decretó prisión preventiva, el plazo máximo que tiene el fiscal para investigar son 3 meses. Y si se decretó medida sustitutiva, el plazo máximo para investigar son 6 meses. ¿Estamos claros con esto, compañeros? ¿Verdad? Entonces, el fundamento de la prisión preventiva y los 3 meses máximo para investigar, que puede ser 1, pueden ser 2 o pueden ser 3. No les estoy diciendo que concretamente van a ser los 3, puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3. Es, ojo, el artículo 323.
Allá lo establece. No es muy claro el artículo. No es claro el artículo en que ustedes vayan a encontrar 3 meses. No, hay que interpretar la ley. Y ese artículo 323 lo establece. 323, Davis dice, el procedimiento preparatorio debe concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita y debe practicarse entre los 3 meses. Y luego está la medida sustitutiva. Un fundamento concreto no lo encontramos. No encontramos, pero el artículo 324 bis, Jennifer Denise, 324 bis, allá vean, posiciones en el 324, y se van en el primero, segundo, tercer, cuarto párrafo. Miren esto, dice, en caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio, es decir, la investigación que ahora vendrá, durará 6 meses a partir ¿de qué? Del auto de procesamiento. Si es medidas sustitutivas, hasta 6 meses. Entonces, conforme el artículo 82 del Código Procesal Penal, 82, no tienen que perder su vista, el 82, y todos tienen su guía, les voy a compartir la guía de forma digital, les voy a compartir la guía digital para que ustedes la tengan digital, para que estudien, no para que le vayan a andar sacando archivo en el examen. Entonces, fíjense pues. Entonces, si es 82 numeral 6, establece que el juez le concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que argumenten sobre el plazo razonable de investigación. Entonces, abogado Jonathan López, como fiscal, ¿qué plazo solicita para investigar, fiscal? Jonathan. ¿Un plazo de 6 meses? Muy bien. Abogado fiscal ha solicitado el plazo de 6 meses. Tiene que indicarnos qué medios de investigación debe practicar. Yo practicaré un peritaje, solicitaré cámaras de seguridad. O sea, brevemente le expone al juez por qué quiere los 6 meses. Ahora, vamos, abogado defensor Jorge Díaz. ¿Cuál es el plazo que usted requiere para que se investigue a su cliente? Si se decretó una medida sustitutiva. Presente. Serían 3 meses. Muy bien, 3 meses. Considerando que se decretó una medida sustitutiva, ¿verdad? Porque si se hubiera decretado una prisión preventiva, el plazo máximo, Jonathan, usted como fiscal no podría haber pedido 6 meses si se decreta una prisión preventiva, máximo 3, ¿verdad? Entonces, les voy a contar. La Corte Suprema de Justicia ha hecho referencia a que cuando el abogado defensor y el fiscal no se pongan de acuerdo en el plazo para investigar, la media. Fiscal dijo 6, ¿quién fue? Abogado Jorge dijo 3. Entonces el juez dice, miren, voy a dar 4 meses para investigar. Entonces, ojo todos abogados. Ahorita, en la audiencia de primera declaración, el juez dice, anoten. Les voy a fijar fecha para presentar el acto conclusivo. Les voy a explicar en la próxima clase qué es el acto conclusivo. Y el juez dice, bueno, estamos ahora en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Anoten, 18 de diciembre de 2024, abogado Jonathan López debe presentar su acto conclusivo. ¿Y qué es el acto conclusivo? En la próxima clase les voy a explicar que Jonathan puede acusar, pero ahorita con el autoprocesamiento solo se le habilitó 4 meses más para investigar. En esos 4 meses él recaba todos los elementos de investigación que considere y debe concluir su investigación, porque está sujeto a un plazo, 4 meses. 18, entonces todos anoten, 18 de diciembre de 2024 presenta su acto conclusivo fiscal Jonathan. Y de una vez dice el juez, les voy a señalar día y hora para la audiencia de etapa intermedia. Ya vamos a ir viendo la otra audiencia de etapa intermedia, pero ahora solo dejen anotado que en esta misma audiencia, primera declaración, el juez señala día para presentar el acto conclusivo y día y hora para la audiencia de etapa intermedia, que deben ser, conforme al artículo 82, numeral sexto, en un plazo no menor de 10 ni mayor a 15 días después de presentado el acto conclusivo. Si Jonathan presenta el acto conclusivo el 18 de diciembre, el 19 va al día 1 hábil, 20, 21, 22, 23, 24 no, porque 24 es Navidad,
y 25, 26, 27, 28, 29 y así. Va a llegar la audiencia de etapa intermedia, hagamos un cálculo hipotético, como el tipo 3 de enero del año 2025 y como esa audiencia, cuando el juez señala audiencia, señala hora. Toda audiencia señalada es con hora. Entonces dice el juez, fiscal Jonathan, presenta su acto conclusivo el 18 de diciembre de 2024 y la audiencia de etapa intermedias para ir a discutir ese acto conclusivo, si usted va a acusar, es el 3 de enero del año 2025. A ver, ¿por qué cree, Jorge, abogados, por qué creen que la ley primero estableció que se presente el acto conclusivo si es que acusó y que días después vayamos a la audiencia a discutir ese acto conclusivo? ¿Por qué creen que dejó ese plazo el legislador? Vamos, Cedras. Porque puede haber un auto de sobreseimiento de parte del Ministerio Público. No. Ya les voy a explicar. Ahora solo les voy a decir, ¿Fabio tiene la palabra? O si hay que presentar alguna prueba. Bueno, no. Les voy a contar. Me van a comprender más adelante, pero eso es para preparar la defensa. Para que ustedes se preparen, que lean. Si el fiscal acusó, que ustedes... Porque ya les voy a explicar cómo se presenta el acto conclusivo en la próxima clase. Vamos a ir analizando. El fiscal lo presentará y ustedes tendrán que leer y decir, en aquella audiencia etapa intermedia, ir a preparar con argumentos propios por qué su cliente tiene que ser liberado de responsabilidad penal y por qué consideran que no debe ser o continuar el proceso penal, ¿verdad? Bueno, entonces el juez, claro, ya estamos, fijó día para presentar el acto conclusivo y día y hora para la próxima audiencia, que es la audiencia de etapa intermedia. Y el juez dice, bueno, abogados y abogadas, damos por finalizada la presente audiencia. Sindicado que quedó preso, váyase a preventivo, fiscal a su fiscalía y abogado a su despacho. Y si no, sindicado con medidas sustitutivas, esté libre, solo respete las medidas. Ya les voy a explicar en la próxima clase, pero aquí, miren, vamos a pasar a la otra etapa, que es la etapa intermedia. Y la flechita que ustedes ven aquí es el plazo de investigación. Ya les voy a contar qué va a pasar y qué pueden hacer antes de que el fiscal presente su acto conclusivo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase porque son las 18 horas con 59 minutos y ustedes deben pasar a su siguiente salón. Así es que, dice el juez, en este momento damos por finalizada la audiencia. Bueno, esta es una de las audiencias más importantes del proceso penal. Se la tienen que aprender. Repásenla, estudienla y cualquier duda, yo estoy a la orden y a su entera disposición, compañeros. Byron tiene la palabra antes de cerrar. Gracias, Lick. Una pregunta, antes de que el juez determine, ya que el juez determinó la fecha y hora de la audiencia, digámoslo así, nosotros como defensa podemos intervenir después de eso o solicitar la palabra para intervenir y solicitar que se pueda hacer el cambio para que, por ejemplo, si él lo obligó a prisión preventiva, se pueda solicitar el cambio a eso, a una medida sustitutiva. Espérame, no lo entendí muy bien. Si él lo ligó a proceso penal o quedó sujeto a una prisión preventiva, si usted después puede solicitar una audiencia para cambiar la prisión a una medida sustitutiva. Antes de que él cierre la audiencia, solicitar que se pueda hacer el cambio a una medida. No, antes de que él cierre la audiencia, no. Y eso se los voy a ir explicando yo conforme vayamos avanzando. Le voy a explicar qué actitud puede tomar usted, Byron, si a su cliente le decretaron prisión preventiva y usted no está de acuerdo. Le voy a explicar que puede presentar impugnación, por ejemplo, puede apelar. Pero hay un momento oportuno para que usted apele, no es en la audiencia. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos, ¿verdad? Dale. Bueno,